Regreso, familia, y el tema que vamos a presentarles a continuación es de sumo interés porque es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Sabía usted que esto existe? Bueno, pues aquí está con nosotros la doctora Stephanie Love para platicar un poquito más al respecto. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué es para empezar? Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es un tema súper interesante, súper amplio. Es un trastorno biopsicosocial, tiene un impacto tanto en la parte biológica, hablando como en la clínica que esto causa en las pacientes, como en la parte psicosocial, porque son pacientes también con una personalidad muy específica, ¿no? ¿Cómo muy específica? El síndrome de ovario poliquístico puede estar presente en pacientes sin que se exprese, o sea, 30% de las pacientes no tienen una expresión clínica, ¿no? Dentro de la clínica podemos destacar como la aparición de vellito, ¿no? Vellito facial, que sale como en la cara, en patillas, bigote, la parte de resistencia a la insulina que les hace aumentar un poquito de peso. Entonces son pacientes que normalmente suben de peso, se les alenta el metabolismo, hacen como intolerancia a los carbohidratos a veces, acumulación de grasa en la parte central del abdomen. Y la parte del poliquístico, ¿no? En sí, que es como la morfología del ovario, ¿no? Entonces, esa sería como una parte biológica, como se expresa, y en la parte psicosocial es bien interesante porque son pacientes que tienen una personalidad muy fuerte, como mucho más mandona, tienen más hormonas, ¿no? El ovario poliquístico lo que hace es que sí tiene más hormonas la paciente, tiene más estrógenos, que esto mismo las hace tener periodos sin ovulación, que también es muy importante destacar este punto, sobre todo en las pacientes jóvenes, en las pacientes chavitas que están iniciando vida sexual, a lo mejor que se vayan con la información muy clara del consultorio, que no son pacientes infértiles, al contrario, que se cuiden siempre si no están buscando bebé, porque sí son mujeres que llegan a tener muy poquitas menstruaciones en el año. Entonces, como no ovulan por esta cantidad de hormona que tienen, llegan a espaciarse sus menstruaciones cada 45, 50 días, algunas menstruan 2 veces al año, ¿no? Entonces, la paciente primero piensa que algo está pasando mal con ella, ¿no? Porque no está teniendo sus periodos menstruales, que hay que aclarar que no les pasa nada mal, que es su tipo de ovario el que funciona así y que además sí se cuiden, ¿no? Porque también pueden ovular en cualquier momento, ¿no? Por así decirlo. Y cuando no están buscando bebé, pues ahí es la importancia de que se vayan con esta información bien clara, ¿no? Y entonces estas pacientes, cuando tienen la cantidad de estrógenos, de andrógenos, que son las hormonas sexuales, un poquito aumentada, tienen una personalidad como de liderazgo, ¿no? O sea, son líderes naturales, son muy cuadradas, se les hace muy lógico todo, como que todo tiene mucho sentido para ellas, entonces llegan a ser como, pues sí, mandonas, como hablan muy fuerte, ¿no? Porque tienen mucho más empatía a lo mejor por en los hombres, ¿no? En un círculo social, más roces con las mujeres. Voy a tener que ir, doctora. Yo estoy también pensando muy seriamente. No digan que sí, muchachos. Yo no soy mandona, muchachos. No, mi amor. Para nada nos llevamos mejor con los hombres. Pero ¿cómo esa cuestión te puede, o sea, claro, te lleva a tener como toda la mucho química. más control, exactamente. O sea, tus hormonas están como sobre de lo que tú quisieras, ¿no? A veces transmitir, a veces interactuar con la gente. Ahora, es importante darte cuenta que tienes Claro. esto porque quiere decir que no estás teniendo una vida normal, ¿puedo preguntar? No Pues, quiero podría ofender. ser, sí, o sea, sí es algo muy O sea, cierto sí es lo algo que que estás afecta, diciendo. que sí hay que atender, pues, sí, ¿no? totalmente, porque si la paciente entiende un poquito esto, que así es su ovario, que así ella funciona, ¿no? Tanto en la parte física, ¿no? Que decía lo de los ciclos, que es normal tenerlos separados, para ella es normal tenerlos así, como en la parte emocional, realmente la paciente sí puede poner mucho más interés en, a ver, cómo digo las cosas, cómo interactúo con la gente, ¿no? Cómo me relaciono, pedir las cosas de mejor modo, porque en realidad sí es controlable, ¿no? Y estas pacientes que tienen como esa expresión, normalmente son ese porcentaje que no tiene la expresión clínica, ¿no? No es la paciente que tú la ves como, o sea, ahora sí le decimos que del libro, el ovario poliquístico, ¿no? Que decíamos, el sobrepeso, el vellito, algunas pacientes la resistencia a la insulina hace que se les pinte un poquito los pliegues, como un poquito más de pigmentación,
inflamación en el cuello, en las ingles. Entonces, esas pacientes que les ves como muy el cuadro clínico, no son las que nos debe de preocupar tanto, ¿no? Sino otro porcentaje donde la expresión es mucho más hormonal, pero mucho más en relación a su personalidad. ¿Y cómo se puede controlar esto, doctora? Básicamente, lo que hacemos es cambios en la alimentación. Eso es súper importante, que la paciente sepa que se tiene que quitar harinas, que se tiene que quitar lácteos, ¿no? El gluten es lo que les... Ay, yo soy intolerante al gluten. Mira. Bueno, qué bueno. Que sí. Ay, doctor. ¿Y esto es algo con lo que se nace ya o se va formando conforme uno va creciendo? Se nace ya. Hay una expresión, sí, después de la primera menstruación, o sea, en ese momento es cuando los ovarios se expresan de cómo van a tener tus ciclos, por así decirlo, y entonces es cuando empiezan a ver que después del periodo que es normal de que tienes tu primera menstruación a que tus ciclos todavía sean irregulares, empiezan a quedarse esos ciclos tan irregulares, tan espaciados, porque en realidad la paciente no está ovulando. Okay. Pero entonces puede haber un embarazo normal. Puede haber un embarazo Eso no afecta. normal, claro, sí. A lo mejor un poquito subrayar en ese punto que más que infértiles, porque no son pacientes infértiles, es que cuando están buscando bebé, ahí sí puede costarles un poquito más de trabajo si el ovario poliquístico está expresado en esa forma de tener ciclos irregulares, ¿no? Okay. Porque obviamente es mucho más difícil coincidir con tu ovulación cuando tienes los ciclos tan prolongados. Claro. Ay, doctora, qué interesante. Ojalá que regrese la próxima Muchas semana. gracias, claro que sí. La Pero invitación mira, está hecha porque impactada. es muy interesante estos temas que a lo mejor usted está descubriendo cuál es el problema con usted o con sus hijas. Claro. La doctora Stephanie Love, gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario. Vamos con René.